pasillos y despachos la demanda de Iberdrola al Confidencial. Más de 17 millones de euros por lo que considera Iberdrola que es información falsa y muy repetida en el tiempo para intentar hacer daño a la compañía. Llega justo en el momento en el que también esas declaraciones de Sánchez Galán fueron publicadas por El Diario. Sin duda en el punto de mira uno de los temas clave, el de la libertad de información y también el del derecho al honor, que van a volver a pelear, van a volver a disputar en sede judicial para intentar dilucidar hasta dónde llega el derecho a publicar y el derecho a buscar información. Es un tema que seguro que va a marcar gran parte de nuestro año, no solo en las redacciones, sino también en las empresas, para intentar entender, para intentar detener determinadas informaciones. Es un caso que apareció, que saltó a la palestra esta pasada madrugada sobre las 11:30 de la noche, en el que Iberdrola da el paso adelante a presentar una demanda por vulneración del derecho al honor contra el Confidencial. 17 millones de euros, lo vamos a ver durante el día, cómo van viniendo, cómo va la cascada de reacciones en un día en el que las claves van hoy muy relacionadas con el Banco Central Europeo. La inflación sigue siendo uno de los puntos clave, inflación que va relacionada también con lo que está sucediendo con esa visita de Macron a Putin para intentar relajar la tensión en Ucrania. Todo parece indicar que esas primeras conversaciones entre el mandatario francés en carrera electoral y Putin han conseguido rebajar algo la tensión en los distintos mercados, sobre todo el petróleo y el gas, relacionado con la geopolítica, pensando en si puede estallar allí el conflicto. Hay un punto importante ahora mismo encima de la mesa para las empresas. En Wall Street se está viendo estos días cómo se está volviendo ya a las oficinas y cómo Europa, 7 países ya, camina hacia las restricciones cero. Cómo empezar a acoplarse a un mundo en el que la responsabilidad personal es la que marca si la mascarilla está o no está. Y no un tema legislativo y no un tema de imposición por parte de los gobiernos. Wall Street está consiguiendo volver ya a las oficinas prácticamente sin restricciones. Europa va caminando, como decíamos, 7 países ya en el conjunto de Europa, en el norte sobre todo, ya no tienen ninguna restricción contra el coronavirus. El jueves se eliminará la necesidad de las mascarillas en exteriores y hay mucho rumor de que en el plazo de 15 días, un mes, el gobierno podría seguir a los países del norte en el sentido de quitar todas las restricciones. El otro tema clave es ver toda la política de data. Todos los servidores, lo vimos en los resultados de Amazon, de AWS en Estados Unidos, marcan gran parte de la trayectoria de esos datos que van de un lado a otro del mundo durante cada segundo del día. Facebook ha levantado la mano y le ha dicho a la Unión Europea en una carta que abandonaría Europa, Instagram y Facebook como servicios principales, si no le dejan llevar datos a servidores en Estados Unidos. La Unión Europea quiere que toda la data, al igual que sucede en la banca, quede en servidores que están en territorio europeo. ¿Para qué? Para poder intervenirlos rápidamente si fuera necesario, o para poder tener el control de esos servidores en el caso de vulneración de derechos. Vamos a ver enseguida. Lagarde ayer hizo unas declaraciones a las 5:30 de la tarde en una conferencia en la Unión Europea sobre que se iba a reafirmar en ese posicionamiento duro contra la inflación. Vamos a ver también enseguida las claves que daba sobre cómo los precios de la energía todavía continuaban hacia arriba. Y un informe de Bank of America que llama a varias cosas. Una, a infraponderar automóviles y minería. Otra, sobreponderar a la banca. Pero la más importante de todas es que es la primera vez que un informe de la banca privada, en este caso americana, dice que el mundo está en el borde de la recesión. Y lo dice con datos en los que apunta que el movimiento inflacionario que va a llevar a la subida de tipos de interés va a reducir de tal manera la demanda interna, escasez de semiconductores que también están haciendo que la demanda retenga gran parte de su poder de compra por el aumento del precio, puede llevar
a una recesión en el plazo de 2022 finales, 2023 hasta mitad, es decir, hasta verano de 2023, ver en ese espacio de tiempo si se consigue recuperar la economía o se entra en un periodo de recesión. Lagarde, clave a la hora de reafirmarse en cómo ve la inflación y el conjunto de la economía. Vamos a escucharla. En el pasado la eurozona ha sido muy vulnerable a este segundo canal, puesto que el precio de la energía ha debilitado el poder adquisitivo de los hogares. En nuestra evaluación tenemos que tener en cuenta que las condiciones de demanda no muestran las mismas señales que podemos observar en otras economías, y esto aumenta la posibilidad de que las presiones debidas al aumento de los precios seguirá así antes de cambiar, y luego sí que podremos volver a este objetivo del 2% a medio plazo. Y bueno, en los últimos meses los indicadores de las expectativas de inflación a largo plazo son consistentes con estas expectativas. Las medidas basadas en los estudios indican que la inflación volverá a un 2% en 2023 y se quedará cerca a este nivel después de ello. Esos son los detalles de Christine Lagarde. Este es el detalle de la presentación de ayer en la que muestra el Banco Central Europeo, en este caso Christine Lagarde, cómo los precios de la energía continúan manteniéndose altos y sobre todo continúan dándole mucha fuerza a la inflación. A pesar de que ya no tienen esa tendencia más parabólica que tuvieron desde septiembre del 2021, fíjense cómo la Unión Europea, cómo el Banco Central Europeo sí está distinguiendo entre cómo la inflación, a pesar de la energía, que es el color naranja que ven ahí, los alimentos están marcando una parte fundamental de crecimiento. Los alimentos están marcando un crecimiento de la inflación que dicen ya muy pegado a todo el tema energético. El precio de la energía dándole más fuerza, dándole más coyuntura a lo que está sucediendo con los alimentos. Sí, pero ahora mismo en porcentaje la alimentación, los alimentos son los que están marcando en la cesta de la compra gran parte de ese porcentaje de inflación que estamos viviendo. Si ven el resto, servicios y bienes industriales no duraderos no están marcando gran parte del crecimiento de la inflación. Es sobre todo alimentación, sobre todo energía, que tuvo una parte en el año, según los datos que mostró ayer el Banco Central Europeo, mucho más leve en el crecimiento. Sin embargo, ahora vuelve hacia arriba. Es verdad que servicios, dijo el Banco Central Europeo, también estaba en una tendencia alcista importante, pero si lo vemos en comparación, no parece que sea el gran problema ahora frente a lo que le está sucediendo a la alimentación por culpa de la energía. Tenemos dos gráficos más, claves para entender también lo que está sucediendo en esta primera hora. Por un lado, tipos de interés y cómo se están viendo cuando miramos el 5 años, 10 años y 30 años americano. La clave en este gráfico de Bloomberg es ver cómo todas las medidas de inflación están cayendo en el principio del año. No habría que coger esta parte, sino esta, para intentar entender cómo la perspectiva y sobre todo las medidas inflacionarias se están reduciendo, tanto en 5 como en 10 como en 30. Pero si lo cogemos además desde noviembre del año pasado, el movimiento bajista con medidas de inflación, con el break-even que está marcando para poder marcar esas medidas inflacionarias, se está reduciendo. Y un último gráfico que nos marca también parte de la mañana para intentar entender el contexto, vamos a ver si podemos verlo, está relacionado con cómo ahora mismo precio-beneficio en un gráfico marcado desde 1981 por Robert J. Stiller, nos deja ahora mismo el mercado, si quieren, ¿esto está caro o está barato? ¿Cómo si está caro? Estamos aquí, más o menos en un nivel superior incluso al que teníamos antes del estallido, por ejemplo, después del estallido de 1930. Habría que irse hasta 1981 para ver un crecimiento parecido en el mercado. Precio-beneficio en una tasa muy elevada, 39,60. Se está mirando muchísimo en Estados Unidos como
la situación que se estaba mirando, sobre todo por parte del mercado, veía una situación en bolsa demasiado sobrevalorada. Vamos a ver cómo va evolucionando en este gráfico desde 1800, no 1900, 1881. 8 y 10 de la mañana vamos a mirar lo que está sucediendo también, o lo que ha sucedido en el mercado asiático. Eva Villanueva, te veo peleando también con pelotón, con ese crecimiento.